¿Qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial. Resumir un tutorial, va a ser un poquito más compacto de por qué las bocinas, los componentes, las bocinas como estas, los subwoofers, los woofers, no sé cómo tú los conozcas, pero son bocinas portátiles o los sistemas de audios portátiles se apagan o se reinician constantemente, ¿no? Número uno de la causa, esto puede ser porque la fuente de alimentación de la bocina, del parlante, del amplificador, de lo que tengas, no esté funcionando correctamente. Estos parlantes suelen conectarse a lo que son baterías. Las mismas baterías, conforme vaya pasando el tiempo, vayas recargando tu batería, vayas utilizando tu bocina, la recargues, la utilices, la recargues otra vez, las baterías van perdiendo vida útil, por lo que conforme pase el tiempo, es recomendable sustituir estas baterías por unas nuevas. Estas baterías se conocen como baterías de litio. Estas mismas baterías son de una calidad pues buena, regular, por debajo de lo bueno o rozando lo bueno, ¿no? Son para que te duren pues un vario tiempo, para que cargues tu bocina. No te van a durar para toda la vida, así que es necesario o te recomendaría yo que las sustituyas, y en caso de que tu batería no utilice tanto así como una batería, que tengas pues en mente tener una muy buena fuente de alimentación, una fuente que vaya acorde a lo que necesita tu bocina, tu parlante, tu amplificador. Yo ahorita voy a checar uno que es pues precisamente se conecta directamente a una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación debe de ser del voltaje que acepte tu fuente de sonido, tu amplificador, ya que si es de más voltaje la puedes quemar. Si es de menos voltaje puede que no te llegue a servir a sacarle todo el provecho a tu amplificador, ¿no? Por así decirlo, tengo 5 voltios y quiero poner unas bocinas de carro o unas bocinas de estéreo, pues no me va a dar, esos 5 voltios no me van a dar para alimentar todo este tipo de amplificador, ¿no? Es como alimentar o mandar a pelear un monito así con un monstruo así, pues no, debe de ir acorde a lo que vaya con tu amplificador. Número 2, y estas son pues de las más comunes, de las razones más comunes por las que las bocinas se suelen apagar, es la impedancia de las bocinas, ¿no? Esto pues a la larga puede que tú hayas comprado un amplificador y que quieras mejorarlo, ¿no? Que quieras ponerle unas bocinas más grandes, unas bocinas más chonchas, un subwoofer, un woofer, lo que tengas, que se lo quieras poner extra y que al momento de conectarlo pues esto se te apague, ¿no? Debemos de tener en cuenta que los amplificadores funcionan con lo que es un valor de impedancia. Este valor lo puedes encontrar en la hoja de datos o en la hoja de datos de lo que es tu amplificador. Viene la hoja de datos, viene qué tanta impedancia aguanta, cuál es su mínimo y cuál es su máximo. Vamos a hacer un experimento ahorita para que veas más o menos cómo se trata todo esto, ¿no? Y bueno, en el ejemplo vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo aquí tengo 3 pares de bocinas, bueno, 2 allí, 2 acá y una acá, ¿no? Como ves, son bocinas totalmente diferentes una de la otra. Esta es una bocina, un woofer más grande, estas son 2 bocinas pequeñas, estas 2 son bocinas como un poquito más medianas. Y ok, siguiendo lo que es la analogía de lo que es la impedancia en las bocinas, fue que me di cuenta de que las bocinas realmente pues podrían considerarse como resistencias, ya que es un embobinado. Los embobinados pues generan resistencia y es lo que es una bocina, ¿no? Una resistencia. En un video anterior ya les había dicho que para subir la impedancia deberíamos de poner más bocinas. Más bocinas conectadas en serie. Pero bueno, ¿qué pasaría si en tu caso no tienes alguna bocina extra o tienes las bocinas contadas y simplemente no quieres tener una bocina acá, una arriba, una abajo, una izquierda, una derecha? No quieres tener todo aventado. Bueno, para esto encontré que, como te digo, son resistencia a las bocinas y por lo tanto puedes optar por ir a comprar unas resistencias como estas, ¿no? Estas son resistencias, bueno, no sé si se alcance a ver. Y aquí las tenemos, ¿no? Como ven, vienen con códigos de colores, algunas son gris, son como cafés y otras son, aquí tengo otra, déjenme ver si la encuentro, aquí está, mira. Esta es una azul, como azul entre azul y verdosa. A ver si enfoca. Bueno, creo que no enfoca, pero es como color azul. Poniendo estas resistencias en modo en serie conectándolas en serie directamente en nuestras bocinas, podremos subir lo que es la impedancia sin tener que conectar otra bocina ni nada de eso, ¿no? Simplemente con una resistencia vas a poder subir la impedancia. Y para este experimento o para estas cosas que voy a hacer, he realizado lo que es una medición
déjenme conecto esto aquí, de lo que son las bocinas, ¿no? Como te digo, la impedancia puede que sea diferente en las bocinas. Yo tengo tres, esta de allá, esta de aquí y esta de aquí. Voy a medir cada una de las bocinas para que veas qué valor tiene, ¿no? Por ejemplo, esta que tengo aquí la voy a medir y para que veas qué valor tiene, ¿no? Esta tiene un valor de aproximadamente 12.2, va bajando 12, vamos a poner que es 12, creo que todavía va a bajar más, pero es 12, ¿no? Ahora, en caso de que yo cheque alguna de las otras dos bocinas y tenga un valor, por así decirlo, esa tenga 20, esa tenga 30, yo lo que voy a hacer es igualar todas a la misma potencia. En caso de que esta tenga 12, voy a poner una resistencia de 10 ohmios. Y bueno, aquí ya tiene la resistencia, ¿no? Como ven, aquí está conectada. Vamos a medir. Y como ven, ahora pasó de tener 12 a tener 22. Sí, 22, ahí está. 21.9, casi 22. Y voy a hacer esto con cada bocina para igualarlas a lo que necesite mi amplificador. Este amplificador pues recibe, creo que mínimo bocinas de 9 ohmios y máximo creo que de 40, algo así. Pero si tenemos un desequilibrio, por así decirlo, tengo esta 9, aquí tengo 10 y allá tengo 20, este mismo puede ser tu problema de que es el causante de que tu bocina se esté reiniciando constantemente. Voy a igualar todas para que tengamos equilibrio, 20 allá, 20 acá y 20 acá. Así que vamos con el video. Ok, bueno, aquí teniendo lo que es esta bocina, como ven, voy a medir la impedancia, la cantidad de ohms que tiene esta bocina. Como ven, aquí son dos. Y bueno, vamos a medirla. Las dos bocinas están conectadas en serie. Voy a poner lo que es el multímetro. Y como ven, me da un valor, bueno, espérenme, déjenme, lo pongo bien. Me da un valor de 14.0, 13. Hace ratito me daba un valor de 11. Bueno, ahorita me está dando un valor de 13.9. Vamos a poner ahora lo que es una resistencia de 10 ohms para que se sume pues esos 10 ohms a lo que es estas bocinas y me dé un valor pues un poquito ya más parejo, ¿no? Esa bocina de allá tiene un valor de 20. Voy a intentar igualar todas en un valor de 20. Voy a ponerle una resistencia para que vean que pues esto se suma, ¿no? La ponemos en serie. Ahora conectamos esto aquí y vamos a ver qué valor tenemos. Tenemos un valor de 24. Como ven, ya subió de 14 o de 13 que teníamos a 23. O sea que pues ya estamos subiendo la impedancia sin colocar más bocinas ni nada de eso. Simplemente con una resistencia de 10 ohms. Aquí como ven está la resistencia. En esta bocina, como les digo, ya había medido anteriormente y nos daba un valor cercano, o me parece que arriba de 20. Así que ya nada más sería pues cuestión de medir la última bocina y ver si le sumamos o le quitamos ohms para igualar todas las bocinas a 20. Vamos a ponerlo aquí y como ven me da un valor de 21.7. ok, ahí paró 21.7.6. tenemos las dos bocinas más o menos niveladas al 20. Así que vamos a medir la última bocina a ver qué ohms tiene. Tengo resistencias de 10 ohms y de 5 ohms. Ya para ver pues si le falta le pongo 5 o le pongo 10. Ya dependerá pues de qué tanto le falte. Y bueno, pues de esta manera creo que podríamos decir, pues ya habremos solucionado lo que es el problema con la impedancia. Te digo, para subir puedes ponerlos en serie, para restar puedes poner en paralelo. Pero esto sí se resuelve con lo que es lo de la impedancia. Estos son dos problemas que suelen causarse para lo que es que se reinicie tu bocina, que se apague tu bocina y vuelva a encender. Y así constantemente mientras le subes el volumen, ¿no? Y bueno, como te digo, estos son dos de los muchos problemas que hay, pero son de los dos más comunes que existen. Si puedes dejar el tuyo abajo en los comentarios, probablemente te pueda ayudar, ya que puede ser que ninguna de estas dos soluciones te hayan funcionado a ti. Pero pues probablemente es que sí, ¿no? Yo digo que sí. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.